Vamos a hablar un poco sobre JavaScript, vamos a hablar un poco sobre Machine Learning. Voy a hacer énfasis en el poco porque me quiero enfocar un poco más sobre el proceso y lo que lleva a aprender, tanto para uno como individuo como para la computadora. Y cómo ha evolucionado JavaScript desde sus primeras apariciones hacia dónde hemos llegado hoy en día y todo lo que nos permite hacer JavaScript. Entonces, sin más, hablamos del comienzo, me gustaría antes que nada establecer las expectativas sobre esta charla. ¿Qué es y qué no es esta charla? Me gustaría aclarar antes que otra cosa que no están frente a un experto en Machine Learning. No soy ningún científico de datos, no soy matemático, no me dedico a Machine Learning. Sí soy apasionado por la tecnología, sí me gusta mucho aprender. Y el objetivo de esto es precisamente aterrizar Machine Learning a términos y a conceptos que todos y cada uno de nosotros podamos entender para que no nos dé miedo entrar en el tema, para ver qué tan sencillo puede ser para todos y cada uno de nosotros comenzar a hablar al respecto y no dejar que el tema nos sobrepase. Entonces, esto no es una charla que entrega un experto en la materia, un matemático, un científico de datos. No es una sesión donde vamos a crear y diseñar modelos propios de aprendizaje, pero sí espero que sea una charla donde vayamos a aprender un poco sobre los conceptos básicos, sobre los primeros indicios de JavaScript en el tema y a jugar un poco a aprender, ¿por qué no? Entonces, la idea de esta charla es entender lo mucho que ha avanzado JavaScript en el negocio, a lo que ha hecho hoy en día, los conceptos básicos de Machine Learning, comenzar a trabajar con implementaciones sencillas, jugar un poco con Machine Learning en JavaScript. Y repito, esta charla la entrega a alguien que es simplemente apasionado en el tema y lo investiga un poco en su tiempo libre en las noches. Trato de aprender un poco sobre el tema y compartir un poco de este conocimiento. Entonces, en eso consiste esta charla. Creo que algo que ocasiona mucho temor y ha sido la historia de JavaScript a lo largo de todos estos años, 25 años aproximadamente. Creo que si queremos entender algo, tenemos que saber de dónde parte. Y el partir, como fanático de películas animadas, me gusta citar esta frase o este personaje. Si queremos, bueno, partimos de un origen, nuestro fin comienza en un origen y JavaScript parte desde entonces, desde nuestros primeros indicios, cuando Netscape era cool, más de alguno de ustedes ni siquiera sabe qué es Netscape hoy en día. Internet Explorer comenzaba a despuntar apenas, les estoy hablando en 95, 96, que en desarrollo web es una historia completa. Vaya. Allí comenzaba JavaScript, ahí eran sus primeros pininos y eventualmente pues, JavaScript hoy en día se encuentra en todos lados. Hoy vemos JavaScript a donde sea que volteemos y lo vemos en desarrollo web, obviamente, lo vemos en desarrollo de aplicaciones móviles, lo vemos en desarrollo de aplicaciones de escritorio. A lo mejor muchos de ustedes ni saben que están utilizando en su día a día aplicaciones que fueron hechas en JavaScript y muy seguramente sigue siendo igual de criticado. Y repito, no se dan cuenta que lo están utilizando en su día a día, en la comunicación, por ejemplo, a través de Slack, en el desarrollo a través de Visual Studio Code, herramientas que están hechas en JavaScript y las usamos todos los días como parte de nuestro ver, parte de nuestra carrera. Del lado del servidor, obviamente, ha tenido un boom impresionante en los últimos años a través de Node.js. ¿Por qué no pensar en que JavaScript está del lado de embebidos? ¿Por qué no pensar que está en Internet de las cosas? A esto ha llegado JavaScript. Estamos hablando de que aquella pequeña librería o aquel pequeño lenguaje que inició, el script language que inició para pequeñas validaciones de formularios y poco a poco fue ganando terreno, metiendo animaciones y enterrando a Flash, mencionaba hace rato ActionScript y demás, enterrando a Flash a lo que es hoy en día, que simplemente deja de existir. Y cómo ha seguido dominando el mundo JavaScript. Entonces, a eso ha ido evolucionando hasta que en hoy en día pues lo utilizamos para cosas que anteriormente ni se pensaban, como el tema de Machine Learning. En mi opinión, y no solo fanático de películas animadas, sino también Marvel,
En mi opinión, JavaScript es algo como este tipo que ven en pantalla. Nada más me gustaría aclarar bien de quién hablo. El tipo en pantalla, el suero del que hablamos. Porque haciendo cita de la película, estamos hablando de que en manos correctas es si es una persona buena, decía, en manos correctas se vuelve 10 veces mejor, en las manos incorrectas es 10 veces peor. JavaScript, al ser un lenguaje tan permisible y que ha permitido y evolucionado tanto y ha ganado tanto terreno, hace precisamente eso, en las manos correctas, en un buen programador, en un buen desarrollador, alguien que cuida el lenguaje, que cuida el código, que cuida las buenas prácticas, tiene muchísimo potencial. Eventualmente, y repito, por lo permisible que es un lenguaje como JavaScript, en las manos incorrectas, claro que puede generar código del cual no nos sintamos orgullosos. Pero eso es JavaScript en esencia. Y esa libertad es lo que le ha permitido llegar a donde está hoy en día. Y precisamente el objetivo de esta charla es discutir cómo ha llegado JavaScript a temas como Machine Learning, que es algo que apenas años atrás no se veía venir. Entonces, Machine Learning con JavaScript. Antes de entrar en el tema de Machine Learning con JavaScript, me gustaría platicar un poco sobre Machine Learning. ¿Qué es? ¿Cómo lo vemos? ¿Cómo lo vivimos? ¿Qué pensamos que es? ¿Cómo se siente? ¿Cómo se ve? Y esto depende mucho del contexto y la perspectiva que tiene cada persona. Si lo vemos como ajenos al tema, seguramente nos va a dar hasta miedo pensar en el potencial que tiene y el uso que tiene hoy en día Machine Learning. Sin embargo, si pensamos en qué es, lo vamos a ver como algo súper complicado, lo vamos a ver como algo que nadie entiende y lo vamos a ver como algo que revoluciona el mundo. Dos de esas cosas pueden ser ciertas. ¿Cómo lo podría imaginar personas no técnicas? Hablamos mucho del pleito, de la pelea que existe entre el bien y el mal, de la pelea que existe entre dominar el mundo a través de las computadoras. Y repito, podríamos verlo pensando en un escenario drástico de esta manera. Sin embargo, no tenemos por qué estar asustados de algo. Y yo creo que el miedo viene de no comprender los temas, de no comprender ciertos aspectos. Ahora, yo sí creo en lo personal que eventualmente hay cierta destrucción del mundo que proviene de la inteligencia artificial, el machine learning y demás, pero no en la forma en la que ven en pantalla. Yo creo que tiene mucho más que ver con el comportamiento del ser humano y cómo ha ido evolucionando hacia incluso modificar la forma de pensar del ser humano. A veces temas como Inception, por ejemplo, que luego lo vemos en películas y no sabemos de qué estamos hablando, pensar en que ya nos meten ideas a través de la inteligencia artificial no es algo que está ajeno a nuestro día al día, no es algo distinto a cómo operan redes sociales hoy en día, por ejemplo. Entonces, no es un tema futurista. Machine Learning no es un tema futurista, es un tema actual. Vamos a ver un poco de ejercicios de qué podemos hacer o nuestros primeros pininos en el tema de Machine Learning con JavaScript. Un pequeño paréntesis aquí, pues entiendo que tenemos gente en la audiencia, no solo de México, de Argentina, de Perú, de Colombia. Si de pronto uso alguna palabra que no signifique lo mismo en mi español que en el suyo, de antemano una disculpa por eso. Machine Learning no es algo tan distinto a lo que vemos actualmente en pantalla. Así es como se siente. Estamos enseñándole a la computadora a aprender como nosotros aprendimos en preescolar. Es exactamente el mismo proceso. Tenemos una entrada de datos. ¿Qué es esto? Y le decimos a la máquina qué es. Así es como se siente Machine Learning. Entonces, la diferencia entre cómo parece y cómo se siente es abismal. Mi objetivo en esta charla es que todos lo sintamos tan simple como lo ven ahora en pantalla. Los primeros conceptos, el proceso de aprendizaje, tratarlo de entender a un nivel tan básico como lo estamos viendo actualmente en pantalla. Pensemos cuál es nuestro proceso de aprendizaje. Nuestro proceso de aprendizaje es muy simple. Tenemos una pregunta. Pensamos en posibles escenarios o posibles soluciones a esta pregunta. Lo que hacemos es filtrar o definir cuál es ese posible set de outcomes. Filtrar aquello que nos interesa a nosotros. Identificamos patrones y empezamos a iterar para ver si nuestra teoría es cierta o no, dependiendo de cada nueva entrada de dato que vamos teniendo. Al final, lo que hacemos
o cuando decimos he aprendido es cuando diferentes situaciones yo soy capaz de determinar cuál es correcta y cuál no. Ese es mi proceso de aprendizaje y no es distinto al proceso de aprendizaje de una computadora. Vamos a hacer un pequeño ejercicio, los voy a guiar durante un pequeño ejercicio para validar que efectivamente el proceso de aprendizaje de una computadora es igual al proceso de aprendizaje que yo llevo en mi día a día. Entiéndase, un nuevo lenguaje de programación, un nuevo tema, un nuevo idioma, etc, etc, etc. Entonces, este proceso de aprendizaje de la computadora no va a ser distinto al proceso que yo estoy siguiendo. ¿Qué es lo que hace la computadora? Igual, tenemos una pregunta y vamos a tratar de resolverla o de responderla. Vamos a listar posibles soluciones. Vamos a filtrar entre el set de datos que a nosotros nos interesa para poder identificar patrones a partir de estos. Vamos a iterar entre cada una de las posibles soluciones para identificar estos patrones que tenemos nosotros. Y vamos a repetir, cada salida va a ser una nueva entrada de datos hasta que eventualmente tenemos una solución en la que nos sintamos cómodos, hasta que eventualmente hemos considerado que hemos aprendido. Si esto lo presentamos en una forma visual, ¿qué es lo que estamos haciendo? Tenemos un set de datos crudos, un set de datos sin procesar. Eventualmente filtramos a lo que a nosotros nos interesa. Suponiendo queremos aprender sobre historia, perfecto, enfoquémonos en una ubicación, en un set de años. ¿Entre qué años nos vamos a nosotros a poner a estudiar o intentar aprender? Ese se va a convertir en nuestro set de datos estructurados. Ya no son datos crudos, ya no son eventos solo por haber, ahora es un set de eventos filtrados a nuestro interés. Posteriormente hacemos un análisis, lo cual nos lleva a lo que se denomina un modelo candidato. Quiere decir, con lo que yo conozco hasta ahora, esta sería, si me vuelven a preguntar, esta sería mi solución, esta sería mi respuesta. Esto es un modelo candidato. Quiere decir que aún hay muchos datos que no he procesado y eventualmente mi respuesta o mi modelo puede evolucionar o va a cambiar mientras más entrada de datos tenga yo. Eso es un proceso iterativo, es un proceso cíclico. Estamos aprendiendo y cada entrada de datos o cada salida de un proceso se convierte en entrada de datos hacia nuestro nuevo ciclo, hasta que eventualmente, con el número de iteraciones adecuados, esto se convierte en lo que se denomina como un modelo dorado o un modelo final. Este modelo final es aquel con el que ya nos sentimos cómodos y lo que vamos a hacer es conectar nuestras aplicaciones a este modelo. Lo que vamos a hacer es decirle a la aplicación, si tengo esta entrada de datos, eventualmente esta va a ser mi salida y sentirnos cómodos con esta salida de datos. Repito, este es el proceso en el que aprende una computadora, no es distinto al proceso en el que yo aprendo. Y al final lo que hacen las aplicaciones es conectarse y consumir estos datos. Esto lo vamos a hacer con un pequeño ejercicio. Vamos a aprender nosotros igual a como lo haría la computadora. ¿En qué va a consistir el ejercicio? Tenemos un set de palabras. Vamos a aprender a pronunciar algunas palabras en inglés. Yo me voy a enfocar, vamos a filtrar palabras con la letra O. Volviendo al diagrama, estamos procesando nuestros datos crudos a solo aquello que a nosotros nos interesa. No me voy a enfocar en todas las palabras en inglés, simplemente tenemos un set filtrado de palabras que comienzan con la letra O. Ese es mi set de datos filtrados. Ese es mi área de interés. Cada iteración o cada nueva palabra va a generar una iteración en mi ciclo. Y lo que voy a hacer es definir un modelo en cada vuelta, en cada repetición. De tal suerte que yo tomo la primera palabra, la primera letra, yo escucho una pronunciación similar a un O, entonces digo, ok, la letra O se pronuncia algo similar a una O y una U combinadas. Yo entiendo entonces que la letra O se pronuncia en inglés como un O. Y ese es mi modelo. No es un modelo final, apenas llevo una sola palabra, pero ese es mi modelo candidato en la primera iteración. Eventualmente habrá una segunda palabra que dice la letra O con la H. Ok, yo la pronuncio similar, un O, similar a la pura letra O. ¿Qué quiere decir? Que mi modelo parece ser verídico, parece estar correcto. El mismo modelo que yo ya tenía en la iteración anterior aplica. Entonces yo entiendo
que la letra O se pronuncia como una combinación de la O con la U, algo similar a un O. Sin embargo, tenemos una tercera iteración, de tal suerte que la letra O con la N no será un O, será más un ON, más cercano a una A, por ejemplo. Entonces yo asumo, o mi nuevo modelo dirá que si es una O con una N, va entre una O y una A. Sin embargo, cualquier otra cosa seguirá siendo una O o una U, porque en esas tres iteraciones eso es lo que yo conozco hasta entonces. No me interesa el resto de las palabras, solo he aprendido en estas tres. ¿Esto qué quiere decir? Que si llega una cuarta palabra, yo voy a intentar responderla. Si a mí me dicen, ok, la palabra operation, yo voy a intentar resolverla o pronunciarla de acuerdo a lo que yo he aprendido en las tres palabras anteriores. Eventualmente aprenderé que operation no se pronuncia tanto como ni on, ni como o, ni como o. Entonces yo tengo un nuevo modelo y sobre este voy aprendiendo hasta que al final, conforme tenga más palabras y más palabras y más palabras, tengo un o, on, operation, observe, y cada una de estas me da nuevos datos. A esto me refiero con que en cada iteración el último dato de salida me sirve como dato de entrada para el nuevo ciclo, para continuar aprendiendo. Mi proceso de aprendizaje es así de simple. Tomo una nueva palabra, veo cómo se pronuncia, la comparo con lo que yo ya sabía previamente y lo agrego a mi catálogo de palabras. Cada iteración trato de aprender algo nuevo, hasta que al final yo llego a mi modelo dorado. Cuando yo ya me siento cómodo con las reglas, al final lo único que hago es llegar a mi modelo dorado, y con esto yo ya me siento cómodo con la salida, de tal suerte que mis aplicaciones ahora sí pueden venir a consumir este modelo dorado. Cuando llegue una sexta, séptima, décima palabra, yo ya me sentiré cómodo para decir, bien, es una O en conjunto con una T y otras tantas reglas que haya aprendido en el proceso. Perfecto, yo predigo o yo puedo predecir que esta palabra se pronuncia de tal forma. Esto es el proceso de aprendizaje de una computadora. Este es el proceso de aprendizaje que yo sigo en mi día a día y estoy seguro que es el modelo de aprendizaje que siguen la mayoría de ustedes cuando quieren, repito, aprender algo nuevo, sea un nuevo lenguaje de programación, sea un nuevo idioma, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora bien, y esto es una palabra clave dentro de nuestro proceso de aprendizaje, los modelos nos ayudan a predecir. Quiere decir que tienen un porcentaje de error, eso es cierto. Lo que hacen es, con tantos datos, yo creo que mi salida o mi solución debe ser de esta manera. Pensemos en redes sociales, pensemos en uno como usuario, cómo es que un Facebook, cómo es que un Twitter, cómo es que un Google nos da diferentes respuestas o diferentes sugerencias de posts o diferentes sugerencias de amigos, dependiendo de dónde estamos, dependiendo de nuestras últimas búsquedas, dependiendo de qué hayamos hecho el día anterior, sin exagerar, casi dependiendo de qué comimos la noche anterior. Nos ayudan a predecir, o ellos predicen qué es lo que nos puede interesar cierto día. Y haciendo un paréntesis a lo que mencionaba hace rato, inteligencia artificial no está ajeno a lo que hacemos en nuestro día al día y por qué va cambiando el mundo, no tanto pensando en la imagen que les ponía en pantalla, sino por qué va cambiando el mundo, porque a la gente le va inculcando ciertas maneras de pensar, haciéndonos creer que son nuestros propios pensamientos y muchas veces no ese es el caso. ¿Qué es lo que hacen? Predecir de una manera tan certera qué es lo que a nosotros nos va a interesar a continuación, dependiendo de búsquedas que hemos hecho recientemente, a los amigos que habíamos estado viendo o leyendo en los últimos minutos y demás decisiones. ¿Cómo funciona? Estoy seguro que ni el creador de tal modelo sabe hoy en día cómo es que funciona. Pero el punto de todo esto es que lo que hace un modelo es predecir tan cercano o tan preciso como sea posible el siguiente punto o cuál es la solución al problema o a la pregunta que se le está presentando. Hace algunas semanas, seguramente más de alguno tuvo oportunidad de ver una presentación sobre Neuralink. Y algo que me gustaría resaltar sobre dicha presentación era cuando comparten imágenes o explican cómo le implantaron un chip a diferentes animales. Fueron 3 o 4 diferentes cerdos a los que les implantaron estos chips, que para empezar, el
simple proceso, simple entre comillas, el simple proceso de implantar un chip en el cerebro de un ser vivo y poderlo extraer de una manera satisfactoria sin daño en el mismo, ya es, en mi opinión, un proceso sorprendente. Ahora bien, poder extraer información de este a través de las terminales nerviosas, vaya, es todavía más allá de esto. Y habrá quienes dicen, es que implantar un chip, imagínense ahora sí implantar ideas y meter pensamientos a personas que en realidad nunca los hubieran tenido. Ahora sí el término del inception puede aplicar. Y seguramente hacia allá va a llegar todo esto, pero no quiero enfocarme ahora en el permiso de escritura. Para mí es sorprendente el puro leer datos del cerebro de un ser vivo. El puro leer datos y lo que explicaban en esta presentación, que es lo que ven en pantalla, esta gráfica que representa. Bien, lo que hacían con el chip implantado era a través de las terminales nerviosas, predecían cuál era el movimiento que iba a tener el cerdo, dónde iba a posicionar alguna de sus patas en los siguientes segundos y ver cómo iba a estar caminando. Entonces lo que se ve en pantalla es cada una de las patas, dónde pisaba exactamente en tiempo real, lo presentaban, y dónde habían leído y dónde se hacía la predicción, dónde habían predicho que iba a estar pisando y cada una de las articulaciones, cómo es que se iba a estar flexionando, dónde iba a estar posicionada, etcétera. Entonces, lo que se ve en pantalla es una predicción contra lo sucedido en realidad. Otra vez, olvidémonos por el momento de la lectura de pensamientos en un cerebro y pensemos en las aplicaciones que podría tener, por ejemplo, una persona cuya columna tuvo alguna variación, no puede caminar, una persona parapléjica, pero sí puede o sí piensa en los movimientos. ¿Por qué no pensar en crear esa conexión, saltarse aquella vértebra que no permite hacer el link del movimiento y continuar el proceso para que las piernas eventualmente se puedan mover con lo que las terminales nerviosas habían estado identificando? Hacer un bypass de aquella vértebra que no funcione y predecir de manera satisfactoria dónde es que debería estar la pierna o moviendo el pie o inclinando o flexionando la rodilla. Entonces, las puras implementaciones de solo pensar en leer los datos, quitémonos de momento el incrustar pensamientos en una persona, porque muchas personas ya han hecho ese tipo de comentarios. Las puras aplicaciones que tiene el predecir algo como lo que veíamos en esa presentación, para mí ya son suficientemente sorprendentes como para ver qué sigue en esta rama, en esta tecnología. Eso es algo que me llamó mucho la atención de esta presentación y es para hacer énfasis en el tema de predicciones. Otra vez, un modelo no garantiza la salida de datos, predice cuál sería la salida de datos con determinada entrada de los mismos. Ahora, para llegar a implementaciones, existen tantas librerías en JavaScript y ahora sí enfocándonos en el tema, existe una con la que hemos estado jugando que es TensorFlow.js. TensorFlow y TensorFlow.js no es lo mismo, es cierto. Una se basa en la otra y TensorFlow.js es precisamente la librería de JavaScript que nos permite desarrollar y entrenar modelos de Machine Learning, el modelo dorado del que habíamos hablado hace un momento, mediante JavaScript. La ventaja de hacerlo con JavaScript o la ventaja de TensorFlow.js es que nos permite hacerlo tanto del lado del cliente en el navegador como en un servidor mediante Node.js. Ya tiene un catálogo, ya tiene un buen catálogo, un catálogo amplio, extenso de modelos ya existentes que podemos simplemente utilizar, importar y comenzar a trabajar con ellos. Es más, enseñarles a estos mismos modelos. No es necesario que nosotros desarrollemos nuestros propios modelos, que si recuerdan al inicio no era precisamente el objetivo de la charla, pero sí jugar un poco con esta librería, porque lo que hacemos es, si ya existen estos modelos, los podemos enseñar a nuestra conveniencia. Y al final lo que hace la librería es determinar un porcentaje de precisión, que es precisamente esa predicción de la que hemos estado hablando. Eso es TensorFlow.js. Y volviendo al tema de la charla, a esto ha llegado precisamente JavaScript. Y librerías como esta nos permiten introducirnos y jugar con el tema y los conceptos de Machine Learning sin necesidad precisamente de ser expertos en la materia.
Y eso es lo interesante de JavaScript, lo lejos que ha llegado y cómo lo podemos implementar hoy en día en situaciones que repito, hace algunos años no veíamos como posibles. Entonces, este ejemplo que les compartía de Neuralink y del chip implantado en los animales, vaya, es un ejemplo eh, para mí un tanto fuera de lo realista en cuanto a mis capacidades se refiere, pero es algo que ya está ahí, que lo pudimos ver y apreciar. Vamos a hacer un pequeño juego, algo mucho más simple que eso a través de TensorFlow JS. Entonces, lo que hace TensorFlow JS es preparar los datos en crudo. Voy a hacer énfasis otra vez en el proceso de aprendizaje. Tenemos datos en crudo. Lo que hacemos es definir un modelo candidato, cómo se pronuncian las palabras que inician con la letra O. Seguramente le atinaremos a la pronunciación de 2 o 3 palabras. Ese va a ser nuestro primer candidato. Y eventualmente tendremos más palabras, más palabras, más palabras. Y lo que estamos haciendo no es otra cosa más que entrenar a nuestro modelo candidato. Conforme tengamos más palabras, el modelo se va a volver un poco más preciso y más preciso y más preciso hasta que eventualmente pueda cubrir la mayoría de los escenarios. Habrá datos que no, pero de eso se trata, es una predicción. No va a cubrir todos los casos porque no se trata de eso, no va para allá. Trata de definir un modelo que aplique a la gran mayoría de los casos. Claro, va a haber aberraciones que sí se salgan del modelo y es válido. A eso se refiere con el porcentaje de pérdida que puede tener un modelo. Eventualmente lo vamos a validar y vamos a desarrollar nuestras propias predicciones con estos mismos modelos. Tenemos una entrada de datos, corremos el modelo y eso nos produce una salida de datos que es un porcentaje de precisión que puede tener este modelo. Ahora, voy a hacer un pequeño backup aquí para explicar el tema de Tensor, sobre TensorFlow y por qué lleva el nombre o el origen del nombre de esta librería. Vaya, que si bien Tensor como tal es un término matemático y decía al inicio, no soy ningún matemático que pueda explicar esto, si lo tratamos de ver en un ejemplo práctico o algo aterrizándolo más a mi nivel de conocimiento, pensemos por ejemplo en un barco que va en el océano y el tensor vendría representando aquello que es, por ejemplo, el flujo del agua, cómo va en contra del movimiento del barco. Cuando existe un choque, una fuerza no va en sentido opuesto. Precisamente de allí la forma de un barco, de una cuña, que lo que hace es empujar el agua en una dirección que le permita seguir avanzando. Y esa conversión del vector, del sentido del agua y el sentido del mismo barco. Y ese factor de conversión que empuja el agua en las diferentes direcciones, eso es lo que se puede determinar un tensor. Y un tensor, hablando en estructura de datos, es precisamente ese valor que toma una entrada de datos, la transforma, la convierte y produce una salida distinta. Y ese valor puede ser ya sea escalar, un número, o puede ser, en la mayoría de los casos, estamos hablando de un arreglo, una matriz de datos. Esa matriz es la que se conoce como tensor y es la que da origen al nombre de la librería de TensorFlow. Otra vez, no busco como explicar el término como tal porque no consigo comprenderlo, pero aterrizándolo a ejemplos, a eso se refiere un tensor. Es esa matriz o esa estructura de datos que me permite traer una entrada, transformarla y producir una salida distinta y con esto realizar una predicción, que la predicción va a ser simplemente un porcentaje de certeza sobre la salida que me está dando dicho modelo. Con esto en mente, podemos hacer nosotros un tanto de ejercicios. TensorFlow es una librería que pueden ustedes instalar, estamos hablando de JavaScript, pueden instalar a través de NPM o pueden consumir mediante un CDN haciendo una referencia a la librería en línea simplemente. Lo que nosotros vamos a hacer es trabajar en un par de ejemplos. Lo primero que me gustaría mostrarles en pantalla es un pequeño playground donde lo que hace es precisamente es mostrar de manera gráfica el proceso de aprendizaje que está llevando nuestro modelo con la entrada de datos. Eventualmente lo que queremos es una salida y la capa intermediaria que es la que nos va a permitir procesar o transformar estos datos. Aquí lo que yo esperaría, por ejemplo, si mi entrada de datos va en ambos sentidos, tanto vertical como horizontal,
lo que yo espero ver es una predicción donde puede localizar al centro de manera circular los datos azules, mientras que el exterior vienen siendo los datos color ámbar o amarillo o mostaza, como le gusten llamar. Y esto va a cambiar dependiendo de la misma entrada de datos. Ejemplo, si mi entrada de datos no fueran ambas direcciones, a lo mejor una categorización meramente lineal, vertical, el modelo los está separando de esta manera, los está categorizando de tal suerte que la mitad la determina como los puntos azules, la otra mitad la determina como los puntos amarillos, ámbar o mostaza. ¿Esto por qué es importante o qué representa? Dependiendo de la entrada de datos, dependiendo de las neuronas que tengamos para procesar estos datos, es la predicción que nos va a dar hacia la salida. Esta plataforma nos permite jugar con estas predicciones y varía dependiendo de lo que queremos nosotros conseguir. Eventualmente, repito, va a haber puntos que se puedan salir del modelo. Pensando en que haya un punto azul de este lado, no pasa absolutamente nada. Es un dato perdido y se sale del mismo modelo, pero el porcentaje sigue siendo bastante alto. Lo que hace la librería es precisamente generar predicciones. Y otra vez, es un porcentaje donde si tiene el 100%, pues es que está segura de la salida que nos va a arrojar. Sin embargo, vaya, esto es un mero playground. A mí lo que me interesa es más bien ver jugando un poco de la librería. Y nosotros, vaya, con TensorFlow tenemos más de algún ejemplo que podemos tener para entrenar modelos ya existentes. Por ejemplo, lo que podemos hacer en este caso es enseñarle a una máquina sobre, no sé, diferenciar un vehículo, un carro, diferenciar un avión, por ejemplo. ¿Qué es lo que vamos a hacer a través de la cámara? Lo único que vamos a hacer es tal cual, definir dos modelos, enseñarle a la computadora que uno es un vehículo y que el otro es un avión. Y al final, dependiendo de uno u otro, lo que le vamos a decir es que ella debe decidir que si es un avión o es un vehículo. A lo mejor les decía, es un demo, un ejemplo mucho más simple que predecir cómo va caminando un animal. Pero por algo tenemos que comenzar. Esta es mi entrada de datos. Ahora vamos a permitirle a la computadora hacer ese ciclo del que habíamos estado hablando, donde recibe los datos, aprende con cada una de las imágenes que yo haya capturado. Va aprendiendo, le estamos enseñando a la computadora a diferenciar entre un objeto y otro. Y cuando ya esté listo, cuando ya diga, ok, ya procesé todas las imágenes, ya leí todas las palabras en inglés que comienzan con la letra O y ya tengo un modelo listo que te puede decir cómo pronunciar una palabra que inicia con la letra o diferenciar entre un objeto y otro cuando yo le muestre una nueva imagen, entonces lo que va a hacer es decir, ok, estoy un tanto por ciento seguro, estoy un 100% seguro de que esto es un carro y estoy un 100% seguro de que esto es un avión. Y poder estar cambiando una con otra, permitiendo a la librería definir cuál es el porcentaje de certeza que tiene nuestro modelo que acaba de aprender gracias a las imágenes que estuvimos capturando, el proceso de iteración que ya hemos platicado anteriormente y sigue capturando datos simplemente para decir esto es un avión, esto es un vehículo. Y como hay diferentes aplicaciones. Por ejemplo, pueden ustedes en su celular descargar una que les va a decir si la foto que están tomando es un hot dog o no. Así de simple. O bien capturar una imagen y les va a decir si es algo que podrían abrazar o no, dependiendo de qué tan fluffy esta imagen pueda parecer, o si es un perro o es un gato, etcétera, etcétera. Y claro que va a haber diferencias entre ciertas entradas. Por ejemplo, si les decimos a lo mejor una imagen que me diga si es un perro o no, y mientras está aprendiendo le muestro una imagen de un Terranova, por ejemplo, igual y me dice que es un oso, a lo mejor no me dice que es un perro, pero conforme más imágenes tenga, más va a ir aprendiendo y más precisa se va a volver. Como este ejemplo hay otros tantos. Les invito a jugar Pac-Man, no sé, haciendo el YMCA o poniendo imágenes también como las que hicimos hace un momento, donde ustedes le digan qué es arriba, cuál es el control para ir abajo, izquierda, derecha.
La librería existe, hay un gran número de demos que pueden ustedes correr a través de TensorFlow y lo importante aquí es comprender los conceptos principales de los cuales hemos venido hablando. Es decir, sabemos el proceso de aprendizaje, sabemos que existe la librería TensorFlow.js, podemos nosotros trabajar y crear nuestra propia aplicación con ella, utilizar modelos que ya existen, podemos entrenar estos modelos y eventualmente decir, ok, ese perro es tal raza, o pensemos, ¿por qué no en aplicaciones como se extravió un cachorro? Capturas la imagen del cachorro a través de la cámara de tu celular, busca en las diferentes redes sociales para ver quiénes han reportado un cachorro con con características similares, por ejemplo, y eventualmente decir, aquí es donde está. Adelante. Con gusto. De hecho, de mi parte estamos bien en tiempo. Sería todo. Y los invito nada más a hacerse un par de preguntas. Bueno, una pregunta y un challenge. Pongámonos todos a jugar con la librería. Este fue un demo muy simple. ¿Por qué no jugar y llevar esto a un siguiente nivel? Esa sería una. Y dos, sería responder la siguiente pregunta. ¿En qué nos puede servir a nosotros Machine Learning en nuestro día al día o en nuestros negocios? ¿Para qué podemos implementar nosotros Machine Learning en nuestros negocios? Conociendo los conceptos que acabamos de aprender y conociendo la librería que nos va a permitir llegar a niveles que no habíamos considerado antes mediante JavaScript. Los dejo con esta pregunta y por favor, adelante. Si tienen dudas, estoy a sus órdenes. Espero que les haya resultado un tema de interés. No esperaba que de aquí saliéramos expertos en el tema, pero sí hacer una pequeña introducción a Machine Learning con JavaScript. Espero que haya sido de su agrado